Muy buenas noches, Dios te bendiga. Te habla el pastor Edison Pinilla. Y Marilyn Blanco de Pinilla. Gracias por acompañarnos en esta noche, una nueva bendición. Recuerda que hoy es un nuevo día y hemos visto la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que nuevas cada mañana son sus misericordias. Gracias de todo corazón por compartir con nosotros este tiempo tan especial en el cual queremos enseñar algunas cosas de la palabra de Dios y venimos haciéndolo de una manera ordenada, ¿no? Ya hemos estudiado varios libros de la Biblia, seguiremos estudiándolos, seguiremos trabajando para que la palabra de Dios sea conocida en muchos lugares. Amén. Bienvenidos todos ustedes que se conectan a esta hora, son las 7 de la noche y damos inicio a esta hermosa reunión. Recuerda que en el lado derecho de tu celular, en la parte inferior, se encuentra el compartir. Si quieres compartir esta enseñanza con alguien, lo puedes hacer en vivo mientras estamos predicando para que otros puedan ver la palabra del Señor que se está predicando hoy. Los voy a dejar con mi esposa porque vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas durante este tiempo. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Te damos en esta noche por la oportunidad, Señor, tan bella que nos das, Señor, de buscarte, Señor, de aprender tu palabra, Señor. Señor, has permitido, Padre, que podamos, Señor Jesús, cada día tener esta bella oportunidad, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que tú crezcas en nosotros y nosotros menguemos. Crece, Padre. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú seas nuestro pastor para que a nosotros nada nos falte, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que nosotros podamos, Señor Jesús, ser ovejas. Amén. Buenas ovejas, Señor, ovejas obedientes, Señor. Así Jesús. es, Padre Santo. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos des cada día, Señor Jesús, ese amor y esa pasión por la salvación de las almas Padre que se Santo. pierden, Señor Jesús. Que podamos compartir, Señor Gracias, Jesús, Señor, con otras personas, Señor, de tu palabra, Señor. Que podamos compartir, Señor, este mensaje con otras personas, Señor Jesús. Porque gracias. Es muy fácil y muy sencillo hoy en día. Gracias, Danos de nuevo, Señor Jesús. Danos fuerza, Danos Padre. fuerza para ser, Señor Jesús, esas personas que cumplimos y vivimos Señor. a cabalidad el ministerio de la reconciliación, Señor. Gracias, El cual Padre. tú nos has dado a cada uno de nosotros. Por eso hoy, Padre Santo, estamos felices, estamos agradecidos por lo que tú has hecho Dios. y por lo que no has hecho, Señor Jesús. Porque tú, en tu infinita misericordia, dice tu palabra, que nosotros antes que abramos nuestra boca, tú ya sabes de qué tenemos necesidad, sí, Padre, Señor. gracias, Porque mi si Dios. nosotros los padres terrenales sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también juntamente lo que le pidamos? Gracias. Estamos seguros y estamos sabidos, Señor, de que tú conoces, Señor, nuestra necesidad, Señor. Y de que tú eres un Padre maravilloso, Señor. Jesús. Sí, Padre. Mucho Así es. mejor que nosotros, los padres terrenales. Hoy Gracias. te damos gracias y te pedimos que coloques, Señor Jesús, en nosotros oídos atentos para entender lo que tienes para enseñarnos, Señor, en esta noche. En el nombre de En tu Jesús. nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias, Jesús. Amén. De nuevo, bienvenidos a cada uno de ustedes, a las personas que se conectan desde diferentes partes. Les saludamos a todos con gran importancia. Les pedimos disculpas desde ya si de pronto no saludamos a alguien, porque no nos permite, esto pasa muy rápido y no alcanzamos a ver todas las personas que se conectan. Bendecimos la vida de nuestro hermano pastor Isaac Jara. Dios te bendiga, qué lindo tenerte aquí en medio de esta reunión. A nuestros hermanos de Iglesia Sencricol, a nuestros hermanos de Iglesia Centro Cristiano de Bosa y a todas las familias que se reúnen en este momento para celebrar con nosotros este día. Amén. Queremos felicitar a nuestro hermano Guillermo Vélez, que hoy está cumpliendo años. Amén. Que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Esperamos que esté por ahí escuchándonos. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en este día, en el capítulo 3 de Gálatas. Recuerde que estamos estudiando Gálatas. Amén. Estamos estudiando a los Gálatas y este libro es impresionante. Amén. Este libro es impresionante. Yo quiero que leamos los primeros versículos. Vamos a leer desde el versículo 1
hasta el versículo 5, amén. Y vamos a comenzar esta disertación de la palabra del Señor porque queremos aprender cada día más. Ese es nuestro objetivo aquí en la tierra, aprender y conocer la verdad. ¿Para qué? Recuerde que basamos nuestras predicaciones en Esdras 7:10, porque Esdras preparó su corazón, ¿no es cierto? Inquirió en la palabra, ¿para qué? Para cumplirla y para enseñarla al pueblo, amén. Entonces creemos que esa es la base de nuestro estudio el día de hoy, amén. Dice el título de este texto: el Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Bueno, para meterte en el contexto de la enseñanza, tú que ya nos has acompañado durante estos días, el día lunes, el día martes, estuvimos hablando acerca, dentro del contexto, que esta carta era una exhortación para los Gálatas. ¿Por qué? Porque se habían vuelto, ¿no es cierto, Mari? Se habían vuelto a las obras viejas, ya conocían al Señor y estaban en esa lucha espiritual en sus vidas, ¿no es cierto? Entonces Dios les está haciendo un llamado al arrepentimiento a través de Pablo, un llamado a volver su corazón a Dios, a volver con todo su ser su corazón a Dios y a dejar de lado esas enseñanzas, porque hay una base para estudiar este texto y es que no hay otro evangelio. Es un solo evangelio que está enfocado en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú enfocas la palabra de Dios en Jesús, entonces el evangelio es correcto porque ahí se habla la verdad. Amén. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, ya conociendo el contexto, porque recuerde que aquí hay un hilo de pensamiento, no es que Pablo dijo una cosa y después la otra la dijo en otro momento, no, sino que cuando Pablo está escribiendo la carta, está con un hilo de pensamiento. Él está escribiéndole porque se dio cuenta que la recién fundada iglesia de Galacia, que no solamente era una, sino que eran muchas alrededor, estaban sufriendo porque se estaban, ¿qué? Judaizando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para entender el texto. Dentro del capítulo 3, y ahorita lo vamos a leer, surge un personaje bastante importante para nosotros, Mari, y es Abraham, ¿no es cierto? Amén. Abraham, aquí vamos a estudiar hoy, ahorita en los primeros 5 versículos no lo leímos, pero en los siguientes versículos vamos a ver a Abraham como el ejemplo. Y es interesante el contenido de este libro, es interesante el contenido especialmente de este capítulo, porque si usted se da cuenta, hay algo interesante en esto, y es que en realidad Dios siempre anda buscando hombres, ¿no es cierto?, que caminen de acuerdo a su voluntad. Yo creo que cuando Dios creó a Adán, esperaba que Adán fuera ese hombre de fe, fuera ese hombre que se acercara a Dios con todo el corazón. Él quería que Adán fuera ese hombre, pero Adán no lo fue. Adán no lo hizo y él siguió buscando entre los hombres, aunque habían hombres, entre comillas, digámoslo, buenos, ¿no es cierto? Como es el caso de Noé, habían hombres que estuvieron en el tiempo antiguo, Enoc, Matusalén, bueno, una multitud de hombres. Dios puso específicamente sus ojos ¿en quién? En Abraham. En Abraham, ¿por qué? Porque Abraham tenía una característica fundamental. Y yo titulé esta enseñanza hoy, Fe y Ley. La fe y la ley. Pero la característica fundamental de Abraham era que él era un hombre con una fe enorme en su corazón. La fe de Abraham fue tan grande que él agradó a Dios de una manera, escúcheme, de una manera maravillosa, de una manera especial. Él con su fe asombró a Dios. Y usted va a reconocer textos en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, ese texto tan hermoso cuando Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo. ¿No es cierto? Duro. Después de tanto haberlo esperado. Nosotros hemos hablado con mi esposa
acerca de ese tema, ¿cuál de nuestros hijos vamos a sacrificar, ¿no es cierto? Aquí son de broma, pero nosotros como seres humanos pensamos en nuestros hijos y decimos, no, nosotros no seríamos capaces, escúcheme, de sacrificar a ninguno de nuestros hijos. ¿Qué había sido? La promesa. Dado en su vejez, después de tanto esperar y esperar. Era la promesa de Dios para Abraham, recuerde eso. Y entonces Abraham no titubeó, sino que él obedeció en fe a Dios y llevó a su hijo allá arriba, escúcheme, al monte. Pero hay unas palabras importantes. No vamos a leer ahorita el texto porque no vamos a tener el tiempo para toda la predicación. Hoy vamos a predicar casi todo el capítulo 3, entonces necesitamos tiempo. Y en el texto dice que cuando Abraham llegó a la falda de la montaña, le dijo a las personas que iban con él, espérenme ahí porque yo y mi hijo iremos y adoraremos al Señor y vamos a volver. Amén. Entonces incluyó al hijo. Ellos fueron allá arriba, el niño fue atado por Abraham, el niño iba a ser sacrificado por Abraham, pero de un momento a otro Dios le habla y recuerde que ahí se aparece el animal que después utilizaron para el sacrificio y Dios le dice que se detenga. Ya Dios había visto la fe y el corazón de él. Amén. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Somos como Abraham? Porque tú puedes decir que eres cristiano, hermano. El hecho de que seas cristiano no va a hacer gran diferencia si no tienes fe. Amén. El hecho de que digas que eres cristiano no va a hacer diferencia si no tienes fe, porque Dios anda buscando gente que le adore con fe. La Biblia dice por allá en Juan 4:23 que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que le den adoración en espíritu y en verdad. Pero esto habla de la fe de un hombre, o sea, ese ejemplo o esa persona es Abraham. Amén. Y entonces Abraham toca el corazón de Dios. Y yo solamente quiero recordarle una cosa. Hay algo fundamental en esto. Recuerde que en el tiempo de Abraham, ¿había o no había ley? Esa es una pregunta que tenemos que hacer para estudiar este libro. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que el primer pacto que Dios hizo con la humanidad fue el pacto de la ley. Y no. ¿Por qué? Porque en Abraham hubo un pacto, una promesa de fe. Y en Cristo, escúcheme, se sigue esa promesa de fe y viene hoy hasta nuestros días. Abraham fue un ejemplo en su momento de un hombre que agradó a Dios. Amén. Y el Señor de la misma manera, escúcheme, hoy en día busca personas de fe que le sigan. Mi pregunta para ti hoy, ¿eres tú la persona de fe que Dios está buscando para que le sigas? No importa lo que estemos pasando, no importa, la gente de fe sabe dónde se ve la gente de fe, sabe dónde se puede mirar si una persona es de fe o no es de fe, en medio de las circunstancias difíciles. Amén. Es en medio de las circunstancias difíciles que viene la gente de fe. Volvamos al problema que tenía esta gente para poder entender el contexto de este texto. Recuerde que ya ellos estaban trabajando un nuevo evangelio donde le añadían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Es la pelea de Pablo con las iglesias de Gálatas, ¿no es cierto? Era la pelea que ellos tenían porque esta gente estaba metiéndole la circuncisión ahora, escúcheme, a la salvación. Y ese es uno de los peores errores. Pero siempre, escúcheme, hay la lucha del hombre es mantenerse en la verdad. Diga conmigo, la lucha del hombre es mantenerse en la verdad. Hay un hilo muy delgado para salirse de la verdad. Lea un momento solamente el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Gálatas. ¿Qué dice? Léalo un momento nada más ahí y se va a dar cuenta de esto. ¿Qué dice, amor? Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ok, mire el problema. ¿Quién os fascinó? O sea, eso de fascinar es como cuando alguien llega y trae una nueva enseñanza y la gente comienza a decir, ¡ay, wow! Yo eso no lo conocía. ¡Qué enseñanza más tremenda! Y entonces Pablo les está diciendo, ¿quién los fascinó? O sea, ¿quién? Aquí decimos en Colombia, no sé si será una mala palabra en otro país, me disculpa, la voy a decir porque estoy aquí en Colombia y decimos, los embobaron. ¿Quién los embobó? ¿Quién los embruteció? ¿Quién los atontó? Esa es la realidad. ¿Quién los puso a ustedes tontos con un mensaje para no obedecer a la verdad?
Y la verdad que decía Pablo es que Cristo era suficiente, ya te lo he dicho en el pasado, y entonces en el texto Pablo añade, es que Jesucristo fue crucificado, escúcheme, porque el hombre no pudo cumplir la ley. Amén. Esa es la realidad. Amén. Jesucristo fue a morir en la cruz porque el hombre no pudo cumplir la ley, el hombre en sus fuerzas no podía. Yo te hago una pregunta. Quizás tú en algún momento dentro de tu religiosidad querías cumplir normas y leyes, pero seamos sinceros, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos cuando nos imponen o nos dicen haga esto así, haga esto así y nos cuesta? Alguien por allá dice que el pecado es ¿cómo es que dicen? El pecado es llamativo, como que el pecado arrastra. Entonces, en vez de devolver su corazón a Dios con el montón de normas que hay, la gente lo que hace es como tratar de luchar contra esas normas y contra esa situación. ¿Qué hace Pablo aquí? Les pone un paralelo. Un paralelo, yo hablaba con mi esposa, y una paradoja. Un paralelo es cuando tú pones dos cosas y las comparas una junto a la otra. Y paradojas, ¿por qué? Porque son cosas que son totalmente diferentes, pero el problema de la gente es que quiere vivir las dos. Por esto hoy se llama fe y ley. Quieren vivir las dos y no se puede. Entonces, en el versículo siguiente, en el versículo 2, Pablo nos habla de algo hermoso. Escúcheme, escuche esto. ¿Qué dice el versículo 2? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Ahí está. ¿Obras de ley o por oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Dígame usted, en el Antiguo Testamento, ¿cuántas personas recibieron el Espíritu por el cumplimiento de la ley? No hay un solo caso, hermano. Yo quiero que tú estudies la Biblia. No hay un solo caso. La gente sí cumplía. Algunas personas lo hacían con mucho esfuerzo. El caso de Esdras es un caso especial. Lea el libro de Esdras. Es un libro maravilloso, especialmente del capítulo 7 en adelante. Entonces usted se va a dar cuenta que ahí hay una lucha, pero especial de personas para volver a la ley. Pero por lo general la gente no lo hace. Ahora tenemos el oír con fe. Ahora cuando tú has recibido el Espíritu Santo dice la Biblia que mora en tu corazón a través de la fe, pero no hubo nada de cumplimiento tuyo personal, sino que hubo una fe especial. Fe es, como dice la Escritura ya en Hebreos, ¿no es cierto? ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y dice que por ella alcanzaron buen testimonio algunas personas antiguas, y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo queremos llegar nosotros a Dios a través de obras? Es imposible, porque las obras muchas veces traen vanagloria sobre la vida del hombre. Y entonces Pablo les dice y les pone ahí el paralelo con la paradoja, el que quiere vivir las dos cosas, el oír por fe, y aquí está, tenemos el oír por fe a este lado y aquí tenemos las obras de la ley. Y les dice, ¿el Espíritu se recibe por el oír con fe o por las obras de la ley? Yo creo que es claro Pablo cuando dice que el Espíritu se recibe por el oír la palabra de Dios con fe. Amén. Recuerde lo que dice la Escritura. Esto es fundamental, por eso hay que volver al Evangelio. Mira, te lo digo de todo corazón, de todo corazón. Te amo, por eso quiero predicarte esta palabra. Mi amor hacia ti y mi deseo es que tú conozcas la Escritura. Ese es el amor que yo tengo hacia ti. El amor que ha puesto Dios en mi corazón es que tú conozcas la palabra de Dios realmente. Y yo tengo que decirte algo que es real. La Escritura dice, el amado Padre Celestial dice que la salvación de Dios viene a través de ¿qué? Del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Ya lo dice la Biblia en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 16. El Evangelio es poder de Dios para salvación. A través del Evangelio viene la salvación. Cuando tú escuchas con fe el Evangelio, escúchame, cuando tú lo escuchas con fe y lo obedeces, entonces viene la salvación a tu vida. Amén. ¿Y a dónde pertenece el Espíritu? ¿A la ley o al oír con fe? El Espíritu está, escúcheme, el Espíritu está ahí, como lo leímos en Corintios, donde está el Espíritu de Dios es porque hay libertad. Cuando hay libertad es porque ha habido fe. El Espíritu pertenece, escúcheme, a la ley de la fe y no a la ley de las obras muertas del pasado. Ahora, si hablamos de carne, la carne pertenece a la ley. Si alguien quiere, escúcheme, obedecer la ley, tiene que luchar con su carne. Ahí está.
Esa es la diferencia. El espíritu está basado en la fe, pero la carne está bajo las obras de la ley. ¿Y dónde están las maravillas? Les decía Pablo. ¿Dónde están los milagros? Pues hermano, ¿en la ley o en la fe? Yo quiero que entendamos, porque ahorita en el mundo, escúcheme, en el mundo hay una enseñanza donde se quiere volver, escúcheme, a la mentira, donde se quiere volver a otro evangelio, y ya lo habíamos escuchado por Pablo, que el que predicara ese evangelio era anatema, o sea, que era una persona que excomulgada, que estaba alejada de la gloria de Dios. Y es evidente que Dios tiene su lado. Para mí, entendiendo la escritura desde el comienzo, desde Génesis, Apocalipsis, Dios está hacia el lado de la fe siempre. Él tuvo que imponer la norma de la ley. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde recibió el pueblo la ley? ¿Dónde la recibió? ¿En el desierto? ¿En el desierto? ¿Cuando salieron de dónde? Cuando salieron de Egipto, de la esclavitud. ¿Pero qué hicieron ellos en el desierto? Pecar y pecar. Se pusieron en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les puso la norma para que caminaran, y sin embargo, teniendo la norma, recuerde que la norma o la ley lo que le muestra a la gente es el pecado, y el que está bajo la ley, dice la Biblia, que está bajo condenación. Y entonces, escúcheme esto es tremendo. Los que estuvieron ahí en el desierto no pudieron entrar a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto, a excepción de los que tenían 20 años y dos familias especiales, la de Josué y la de Caleb. De resto, todos los mayores de 20 años, todos murieron en el desierto. Lea la Biblia, hermano. No me diga que todos entraron, porque eso no es verdad. Hay que leer la Biblia. Sí, amén. Y entonces aquí está la lucha. Ellos no pudieron con la ley, más bien la ley los condenó, más bien la ley les dio a conocer el pecado que tenían. La diferencia con Abraham es que Abraham entendió el camino de la fe. Abraham entendió lo que a Dios le agradaba. Abraham tenía su corazón con Dios, escúcheme, porque él le creyó. A mí me preguntan, ¿cómo se salva la gente en el pasado? Yo ya se lo he dicho a las personas. Aquí en la mitad está Jesucristo. Cuando vino Jesucristo hace 2000 años, Jesús está en la mitad. Las personas que estaban atrás, ellos escucharon las promesas de que el Mesías venía. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Creer por fe y esperar por fe en el Mesías. Abraham estaba esperando a Jesucristo. Moisés estaba esperando al Mesías. José estaba esperando al Mesías. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento lo hicieron por la fe. Y cuando vino Jesús también actuó la fe. Y ahora en este tiempo la fe también actúa. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Amén. Y Abraham lo entendió. Abraham entendió el corazón de Dios tanto que tuvo una obra similar a la del Señor, entregar a su hijo en sacrificio. Abraham llevó a su hijo en sacrificio. Y yo quiero que leamos un momento el capítulo 3 de los versículos 6 en adelante. Yo quiero que leamos el capítulo 3, los versículos 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¡Qué hermoso! De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Leamos en los siguientes capítulos, por favor, hasta el versículo 12, leamos hasta el versículo 12, por favor, para poder entender el texto completo hasta Y ahí. la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Ok. Entonces, yo quiero que usted me entienda una cosa. Lo primero, hay un texto ahí muy hermoso que dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por qué. Por justicia. Le creyó. Amén. Amén. La base real de la fe es el creer, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abro la palabra de Dios, en ese momento a Abraham especialmente le vino la palabra de Dios a él directamente. No había un escrito, escúcheme, no había en ese momento un libro como lo tenemos hoy en día. Yo ya le he hablado mucho del libro, yo amo el libro, yo quiero que usted ame el libro porque usted y yo somos unos privilegiados a tener el libro completo. Ellos no lo tenían, pero él escuchó la voz de Dios directamente. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Dice, le creyó a Dios y su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Quiere decir, cuando habla de la palabra justicia, que fue algo que le agradó
totalmente a Dios. Es muy difícil encontrar en la Biblia algo así. Me hago entender, o sea, que Dios le responda a alguien así, que diga a Dios, hombre, este es justo verdaderamente. Hay hombres a los que en la Biblia nosotros vemos como justos, el caso de Noé, el caso de Job, también el caso de David, ¿no es cierto? Y con todas y sus fallas fueron hombres justos, pero el caso de Abraham es significativo porque Abraham le creyó a Dios simplemente por lo que le dijo y le fue contado por justicia. ¿Qué pasa con el hombre hoy en día? ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces nos viene la palabra, escúcheme, y muchos de nosotros nos convertimos en incrédulos al oír la palabra porque no la creemos. Porque nos comenzamos a preguntar, ¿será que sí es así? ¿Será que Jesús sí vino? ¿Será que eso sí sucedió? Hermano, yo ya le hablé a usted hace unos días acerca de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Le hablé de las personas que fueron testigos. Escúcheme, hubo 500 testigos de que Jesús resucitó. Y una persona, yo escuchaba en estos días de una persona que decía que era muy difícil tener 500 testigos que dijeran una mentira. No, 500 testigos no se van a poner de acuerdo para decir que eso fue verdad. Hermanos, ellos sí lo vieron realmente, son testigos oculares de la venida de Jesús. Y después de eso, Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo, los discípulos, los apóstoles y mucha gente en el pueblo, muchas mujeres vieron esa resurrección. Ahora tenemos no solamente el testimonio de las Escrituras, sino el testimonio personal de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Amén. Mire hacia su corazón. Se lo voy a decir, mire hacia su corazón. ¿Ha hecho algo Jesús en tu corazón? Mira hacia adentro. ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues preguntándote si eso será así o no será así? Pero a este hombre Abraham, el Señor le dijo una sola cosita y dice que él creyó de una vez, hermano. O sea, él no le puso duda, él no le puso tropiezo a la palabra de Dios. Él no le dijo, no, es que no me parece que sea así. Uy, es que llevar a mi hijo, uy, Señor, no lo creo mucho. Pero, hermano, dime una cosa. Él creyó y le fue contado por justicia. Eres igual que Abraham. Porque, mire, todo el mundo anda diciendo que todos son de la familia de Abraham. La Biblia especifica claramente que los de la familia de Abraham son los que siguen la fe de Abraham. Abraham creyó en el Mesías y su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó en el llamado de Dios sin ver y su fe le fue contada por justicia. Usted tiene que entender eso, se lo tiene que meter bien adentro en su corazón. Y entonces tenemos ahí, el Señor le hace como la posición de la ley a un lado otra vez. Si usted está anotando en un cuadernito, escriba a un lado de su cuaderno, ahí arriba, ley, y al otro lado escriba fe. Porque en el versículo 7 la Biblia comienza a decir ahí que son hijos de Abraham, ¿no es cierto? Aquellos que vienen por la fe. Y dice el texto ahí, en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra, o todas las familias de la tierra, pero habla de las familias de la fe. En el versículo 8 dice que son justificados por la fe. Abraham fue justificado en el Antiguo Testamento por la fe. Por la fe en Dios y en la palabra que dijo, por la promesa de que el Mesías habría de venir, por la fe fueron justificados. Es todo lo que Pablo ha venido hablando. Amén. En Romanos, ¿no es cierto? Hablábamos eso en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, y aquí estamos hablando del mismo tema. Y dice que por la fe viene la bendición de la salvación para el hombre. Ahora, aquí Pablo les dice, pero el que está bajo la ley, ¿está bajo qué? Bajo maldición. El que está bajo la ley está bajo maldición, pero el que está bajo la fe está en bendición. Dice que nadie en la ley puede ser justificado porque la ley muestra la condenación de la persona. Y leíamos en el capítulo 2, el día martes, si no estoy mal, que el Señor no es ministro, escúcheme, de condenación. Jesús no es ministro de condenación, sino es ministro de salvación, es ministro de fe. Pero el que está bajo la ley está bajo el ministerio de la condenación. Sencillo. El único que pudo cumplir la ley a cabalidad fue Jesús, el único. No hubo nadie más, no hubo nadie más, escúcheme. Entonces lo que nos dice Pablo es que la gente no puede ser justificada por las obras de la ley, necesita a Jesucristo. Y yo le estoy diciendo que Abraham, escúcheme, Abraham hace muchos años atrás, él fue justificado por fe. Amén. Oiga, qué tremendo. Oiga, esto es tremendo. Porque estamos pensando que la justificación por fe solamente es después de la venida de Jesús. No, Jesús justificó por fe al que creyó. Amén. En el pasado también.
Y esto es profundo, yo quiero que usted entienda, yo lo estoy poniendo a pensar. Ahí en donde está la ley, coloque, tendrá que vivir por ella. O sea, está esclavizado a la ley, tendrá que mirar cada cosa, cada situación, cada cosa que se le pide, cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto, cada cosa que se le pide. Va a tener que hacerla. Si no la cumple, está bajo condenación. Y aquí viene algo tremendo. Hoy hay un texto, hermano. Yo quiero que leamos otra vez. Vamos al capítulo 3, en el versículo 13. Vamos a continuar leyendo, porque aquí hay algo tremendo. Y yo quiero especialmente que usted le ponga mucho cuidado a los versículos 16, 17 y 18. Pero vamos a leer desde el 13. Pero póngale mucho cuidado a los 3 últimos versículos. Dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, en nadie lo invalida ni le añade. Espérate un momento ahí. Imagínese, hoy todo el mundo hablando de pactos, el pacto, y entonces utilizan el dinero para hacer pacto. No, hermano, el pacto es muy serio para Dios. No podemos jugar con eso, porque el pacto no tiene invalidez. Pero el pacto no se hace de hombre a Dios, sino de Dios a hombre. Yo quiero que usted entienda eso. No puedes comprar un pacto con dinero. Escúchame, no puedes hacer un pacto con dinero, comprar a Dios con dinero para hacer un pacto. Eso no es así, no es así. Escuche esto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Dice como a si su hablase simiente. de muchos, A su simiente. sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ok, esto es muy profundo. Ahorita estábamos hablando con mi esposa y yo le estaba diciendo el texto y lo tuvimos que repetir varias veces porque parece que fuera algo misterioso, ¿no? Pero en realidad es bastante claro lo que dice la escritura. No hay tal misterio, no está escondido. Dios es claro con lo que está diciendo en este texto. Y me hizo una pregunta. Recuerde que a mí me gusta manejar el método inductivo para enseñar la predicación. Entonces, para manejar el método inductivo hacemos lo mismo que hizo Esdras. Inquirimos, o sea, nos preguntamos, escudriñamos, entramos, examinamos el texto. Y resulta que tengo una pregunta para usted. Anótela por ahí si le gusta anotar para que no la olvide. ¿Cuál pacto fue primero? ¿El de la ley o el de la fe? ¿Cuál pacto fue primero? ¿El de la ley o el de la fe? Yo le preguntaba a muchas personas eso y ¿saben? Me dicen es que en el Antiguo Testamento el primer pacto que se hizo fue el pacto de ley. Y entonces yo digo, wow, no han leído la Biblia completa porque aquí dice otra cosa. Esto es profundo, yo quiero que usted entienda, el pacto eterno que Dios hizo con Abraham fue primero que la ley. Por eso la escritura, escúcheme, dice esto, Mari, muchos años antes. Vea, el Señor dice hasta fecha, aquí en la Biblia. Mire, esto pues digo, en el versículo 17. Escuche esto, hermano, o sea, alégrese de esto, porque dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado, dice previamente, o sea, fue un pacto que hubo antes de la ley, previamente ratificado por Dios para con Cristo. Dice para con Cristo. La ley que vino 430 años después. Está diciendo que cuando vino la ley, 430 años antes, para que me entienda, o ese pacto que se hizo, la ley vino 430 años después, dice, no lo abroga. ¿Qué quiere decir? Que la ley no abrogó lo que Dios ya había instituido desde el comienzo. Con Abraham, que era un pacto de fe. La ley se puso a causa del pecado del pueblo. Pero el pacto real y verdadero que Dios hizo, lo hizo 430 años antes de la ley y lo hizo con Abraham. Y ese pacto es el pacto de fe. Y escúcheme, lo lindo de esto está al comienzo del versículo 17, porque dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Quiere decir que en ese momento, oiga, yo estoy emocionado, porque esta es una gran verdad. Amén. Quiere decir que en ese momento, cuando Dios se encuentra con Abraham, que no hay ley, 430 años antes de la ley, Dios ya estaba pensando en el momento en que su hijo viniera. Amén.
Y estamos hablando que son muchos años antes. Yo quiero que tú me pongas atención y quiero hacerme entender con este tema porque es fundamental. 430 años antes de la ley, el Señor estaba haciendo un pacto eterno. ¿Un pacto qué? Diga conmigo, eterno. Pero en realidad ese pacto no era ni siquiera con Abraham, escúcheme, sino que era con Cristo. Jesús directamente. Desde ese momento el Señor estaba hablando al hombre y por eso dice el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años atrás, después, dice, 30 años después, perdón, dice, no lo abroga, o sea, no lo elimina para invalidar la promesa. O sea, ese pacto está presente hoy en día. Amén. Tú tienes que entenderlo. Nadie que quiera vivir por la ley, entonces podrá vivir. ¿Por qué? Porque por la ley estamos en condenación, la gente está bajo maldición, la ley no les justifica, por la ley la gente tendrá que vivir por ella, ¿no es cierto? Y el pacto eterno, escuche esto, el pacto eterno Dios lo hizo con Abraham y lo confirmó después con Jesús. Amén, que viene de Abraham. Lo confirmó después con Jesús, cuando vino Jesús. Y no es que Abraham, escúcheme, sea mayor que Jesús. Esto tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Simplemente que Abraham le agradó a Dios en su fe. Amén. No le chistó nada, Fue hermano. llamado el padre de la fe. Imagínese que Adán, cuando el Señor le dijo que no comiera del árbol, él hubiera hecho caso. Adán, perdón. Si Adán no hubiera comido del árbol, ¿no es cierto?, del fruto del árbol, ¿qué hubiera pasado con Adán? Se hubiera confirmado el pacto con Adán. Pero no lo hizo. Lo mismo pasa con Abraham. Abraham se le dijo algo, pero él lo obedeció al pie de la letra. A Dios le agradó la fe de Abraham y lo hizo partícipe del pacto eterno, tanto así que él se le llama el padre ¿de qué? De la fe. De la fe. ¿Qué espera Dios? Que nosotros nos parezcamos a Abraham. Yo te voy a hacer otra pregunta, anótela por ahí. ¿Te pareces a Abraham realmente? Recuerde que ese pacto que Dios hizo en ese tiempo con Abraham tuvo su cumplimiento en la venida del Señor Jesús, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Y ahora ese pacto está por terminar de confirmarse cuando Jesucristo vuelva por segunda vez a la tierra. Amén. Fue un gran privilegio. Fue un gran privilegio para Abraham participar de eso. Y ahora para nosotros, escúcheme, igual que como Abraham, no hay diferencia. Yo no noto diferencia. Yo estoy leyendo la Biblia y esa misma justificación que actúa en Abraham actúa en nosotros hoy en día. Abraham fue salvo por fe porque creyó en Jesús. Escúcheme, él no tuvo la oportunidad de verlo, ni tuvo las escrituras como la teníamos nosotros. Nosotros lo tenemos un poco más fácil. Escúcheme, porque ya Jesús vino, ya Jesús pagó por nosotros, ya Jesús dejó su palabra. Abraham la tuvo más difícil porque no tuvo todas las herramientas que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué quiere Dios que hagamos? Lo mismo que Abraham, que nos apartemos de las enseñanzas falsas, que no hagamos lo que hicieron los Gálatas, ¿no es cierto? Que los fascinaron. Escúcheme, hay gente que llega a enseñar cosas mentirosas y fascinan a la gente, y el que tiene comezón de oír, ¿no es cierto? El que no quiere escuchar la verdad, pues va a tener que tragarse la mentira. Abraham no tenía Pentateuco, no tenía nada. Ni papiros. Sí tenía algo. Una fe, escúcheme, una fe inquebrantable. Esa era la palabra que iba a decir, amor, estábamos conectados. Una fe inquebrantable. Porque sin ver absolutamente nada, creyó y le fue contado por justicia. Dios le dijo que se fuera a un lugar desconocido con su familia, hizo un pacto maravilloso con él, pero él no tenía ninguna base teórica en que ni teológica ni nada, tenía pura fe. Entiéndame, esto es de fe. Ahora tu obediencia al Padre tiene que ser por la fe. 430 años antes de que llegara la ley, ya había un pacto eterno, ya había un pacto que Dios había establecido y que el hombre no ha confiado en ese pacto, hermano. Vuelva su corazón a la fe. Nada de lo que puedas hacer, escúchame, va a cambiar el corazón de Dios a menos de que haya una fe sincera y real en lo que el Señor ha dicho. Si tú eres de los que va a la iglesia y te gusta escuchar una buena predicación, escúchame, para que sentirse el alma bien y el espíritu bien y el cuerpo bien y salir así, pero cuando te predican de que Jesús va a venir y entonces comienzas a dudarlo, entonces estás fuera del tratado de fe que Dios hizo con Abraham. Tienes que volver tu corazón a la fe
en Cristo Jesús, como lo hizo Abraham. Amén. Tienes que volver a creer para que tu fe, también como la de Abraham, sea contada por justicia. Para que el Espíritu sea recibido por la fe. Para que el Espíritu sea recibido por la fe. Yo quiero orar por ti en este momento. Y yo quiero pedirle a Dios especialmente que te ayude en este momento que hay tantas predicaciones, que hay tantas enseñanzas a través del internet, a través de Facebook, YouTube, hay un montón de enseñanzas, hermano. No escucho todo lo que pongan en internet. Confío en las palabras que Dios pone en personas que conozco presencialmente, alguno que otro predicador, pero no escucho todas las predicaciones que se escuchan, porque muchas veces no nos hablan de esto. Muchas veces quieren llenar la lujuria del corazón del hombre, cuando en realidad necesitamos es escuchar esto, porque no hay nada que nosotros en esta tierra tengamos que pueda cambiar nuestra vida, a no ser de que sea nuestra fe en Jesucristo. Entonces yo quiero invitarte a que te metas con la Biblia en este tiempo, que comiences a leer y a escudriñar la Escritura. Recuerda lo que dijo el Señor allá en el capítulo 5, versículo 39 de Juan: escudriñe las Escrituras. Escudriñar es mirar más allá de lo que usted... parece que en ellas está la vida eterna. Amén, ahí está la vida eterna. Entonces es ir más allá, es investigar un poco más la Escritura, es meterse de lleno con la palabra de Dios. No a medias, no comer entero, como dice mi esposa, así es, sino es investigar, porque hay palabras que están sacando a la gente. Escúcheme, los Gálatas estaban escuchando a gente que les decían que tenían que circuncidarse. Podrían llegar a enseñanzas similares o parecidas hoy en día a las iglesias, esperando que con alguna obra especial puedan ser salvos y dejando a Jesucristo de un lado. Y esa es la mentira más grande que hay, hermano. Por fe nada más. La fe de este hermano de Abraham le fue contada por justicia. Yo quiero que vuelvas tu corazón al Señor. Amén. En fe. Estás en el camino, hermano, estás en el camino, estás con Jesús, pero necesitas fortalecer tu fe. Hoy una hermana predicaba en un curso que estoy dando, estamos predicando, algunas personas hoy nos predicaron, pero una hermana hablaba sobre la obediencia a Dios y no podemos obedecer a Dios solamente cuando nos va bien. Tenemos que obedecer a Dios en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Nuestra obediencia a Dios es un sentido de fe real, hermano. No importa lo que esté sucediendo. Abraham le creyó a Dios, hermano, aunque no tenía ni siquiera, escúcheme, aunque era estéril él y su esposa, ¿no es cierto? Aunque no podían tener hijos, Abraham creyó a Dios con toda su fe. Yo quiero que creas lo que Dios tiene para ti hoy. Y aunque creas. pasar los años y no se daba el cumplimiento de la promesa, y no dejó de creer. No dejó de creer. No dejes de creer tú, porque tu fe te puede ser contada por justicia, como fue la fe de Abraham. Dios quiere que nos parezcamos al Padre de la fe. Dios quiere que nos parezcamos al Padre de la fe. Oremos. Allá cierra tus ojos y vamos a hacer una oración de fe. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra tiene cumplimiento real, Señor, y lo que dice allá en Romanos 1:16, Señor, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor, es real. Yo creo que esas palabras hermosas, Señor, hoy están, Dios, siendo desatadas, Señor, están siendo conocidas más bien por las personas. ¿Para qué? Para vivir una vida de fe, Señor. Están siendo conocidas y escuchadas con fe para creer en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, para seguirle, para alcanzar la salvación. Tú buscas, Señor, que tus hijos tengamos una fe inquebrantable. Muchas veces el enemigo viene a traer desánimo, como que las cosas no van a suceder, como que las cosas no van a pasar, pero tenemos hoy más claramente que antes, Señor, que tu venida está pronto y que lo que tú vas a hacer con tu pueblo es real, Padre. Yo quiero orar por cada persona que me escucha en este momento a través del internet, Señor. Y quiero pedirte que les llenes con tu presencia, sí, con tu Señor gracia, Jesús. Señor. Quiero orar, Señor, para que la gloria tuya se manifieste con poder. Quiero orar, sí, Señor, para que el Jesús. poder tuyo se manifieste con poder. Y quiero orar para que puedan entender, Señor, que tú, Jesucristo, eres suficiente. Sí, que no Dios. necesitamos otra cosa más, ni circuncidarnos, No, Señor, Jesús. ni volver a las obras de la ley,
ni hacer, Señor, lo que el hombre quiere hacer, las penitencias para poder ser salvos, porque tu palabra dice que no es así, Señor, que nuestra salvación es por fe, es por gracia, es por lo que Cristo hizo en la cruz, y Abraham lo entendió miles de años atrás de nosotros, Señor, y ahora nosotros lo estamos entendiendo en este momento. Padre, gracias, Señor, porque dice tu palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te pido que esta palabra llene el corazón de tus hijos hoy y ellos puedan creer a la promesa y puedan vivir bajo la promesa que Dios tiene para ellos, en el nombre de nuestro amado, bendito, precioso, maravilloso Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invito a que compartas este video. Lo puedes hacer, simplemente oprimes compartir y lo pones en tu página de Facebook para que otras personas puedan recibir esta bendición de lo que estamos hablando hoy, hermano. Estamos hablando la verdad. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, hermano. Estamos para servir a la verdad de Dios. Amén. Eso es lo que queremos hacer. Puedes compartirlo y apoyar para que otras personas conozcan la palabra, y puedes dejarnos tu like. No es para saber que tenemos muchos likes, sino para orar por ti. Estamos orando por ti, mi esposa, mi familia y yo estamos orando por las personas que se acercan a estas predicaciones para que Dios les llene cada día más. Oramos para que haya una llenura especial del Espíritu Santo sobre tu vida. Recuerda que necesitamos ser llenos de Él hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús te ama. Gracias por compartir con nosotros. Nos vemos mañana a las 7 de la noche y recuerde, continúe, porque tenemos aquí hay más tesoros preciosos de la Escritura para cada uno de nosotros. Estamos en YouTube, amén, me recuerda mi hijo Emanuel que estamos en YouTube, él es el que graba. Estamos en YouTube, en Instagram también, para que nos sigas a través de el canal de Ed Pinilla en YouTube y el canal de Ed Pinilla en Instagram. Y de vez en cuando estoy sacando unas palabras motivacionales, amén, de 10 minutos, pero las estoy sacando cuando Dios me ponga. Entonces te envío un mensaje, te digo, me voy a conectar, allá te espero. Gracias por acompañarnos, amén. El Señor Jesús los bendiga y pueda cumplirse esta hermosa palabra en cada una de sus vidas. Feliz noche. Bendiciones.